Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy bien. Vamos a empezar invocando, mi amor, la Santísima Trinidad para que ese momento sea espectacularmente bendecido en Cristo Jesús, que hoy sea un día maravillosamente hermoso en el Señor Jesucristo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios del cielo, gracias por este nuevo amanecer, por este nuevo día, porque todos los días son una nueva oportunidad que tú nos das, por esta misma día que tú nos das, por esta tarde, por esta noche, por todos los días, todos los momentos que tú nos regalas. Porque cada día, cada momento, cada instante es una oportunidad linda de estar en el amor, estar sumergidos en tu presencia viva. Te alabo y te bendigo por siempre, Papito Dios, porque tu amor es inmenso, tu misericordia es inmensa. Gracias, Padre, gracias, inmensas gracias, porque tú nunca nos abandonas. Te alabo y te bendigo por siempre, Papito Dios, hermoso del cielo. Tu inmensidad, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres majestuoso, Papito Dios. Te alabo y te bendigo por siempre, Padre Santo. Y gracias por tu palabra viva. Hoy dispongo mi mente, mi cuerpo y mi espíritu. Hoy dispongo todo lo que soy para que tu palabra se haga vida en mí. Glorifícate en mí. Glorifícate en mi problema, Papito Dios. Glorifícate en mi problema. Manifiéstate en mi corazón para que yo sea ese testimonio de tu amor, Padre. Y por eso necesito de tu palabra. Necesito cada vez más nutrirme con tu palabra. Porque sin tu palabra, ¿quién soy? Sin tu palabra, ¿qué hago, Padre? Porque fácilmente, simplemente, lo único que hago es divagar por el mundo como una veleta. Pero con tu palabra me enfoco en la realidad que es tu presencia viva, en la realidad que yo hago parte del reino de los cielos, porque esa es mi verdadera realidad, no lo que el mundo me ofrece. Por eso necesito de tu palabra hoy. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Vamos hoy al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Espectacular. Maravilloso. Me cuestionaba yo algo, Rafa. ¿Cómo hace una persona para realmente reconocer quién es un elegido de Dios? Y esa parte, pues me ponía yo a mirar. Decía, la única forma para que yo pueda saber, porque si Dios me dice quién es un elegido de Dios, es porque yo tengo una comunión con mi Padre Dios. Si yo tengo una comunión con mi Padre Dios, significa que posiblemente yo haya tenido un encuentro personal con Él y me gusta estar en su presencia. No solamente eso, sino que a lo mejor Él me ha dado el privilegio de ser su hija. Y no solamente eso, si yo he conocido de mi amado Señor Jesús, significa que yo quiero erradicar de mi vida el pecado. O sea, yo no quiero vivir en pecado, porque generalmente cuando uno vive en pecado, pues el engaño de Satanás vive en uno, ¿no? Y precisamente cuando el engaño de Satanás vive en uno, significa que fácilmente uno puede estar ciego a muchas cosas y no observar cosas que Dios, pues que si uno estando con Dios sí las vería.
Entonces, de alguna manera yo percibía que para que Juan el Bautista, y es claro, Juan el Bautista fue una persona que vivió en santidad, fue una persona que tuvo una comunión con Dios, de tal manera tuvo una comunión con Dios que Dios le reveló quién iba a ser o quién era el elegido. Uno puede decir, no, es que Juan el Bautista y Jesús eran familiares, porque pues realmente eran familiares, físicamente, o sea, desde la parte biológica eran familiares. Lo curioso es que no hay reporte en la Biblia que diga que Juan Bautista y Jesús se encontraron después de que Santa Isabel y la Santísima Virgen estuvieran en embarazo. O sea, la Santísima Virgen visitó a su prima Santa Isabel, pero después de eso no hay reporte de que hubo contacto entre ellos dos. Y mire que en este texto lo dice en 2 oportunidades claramente. Yo no lo conocía. O sea, quiere decir que ellos no tenían contacto, como quien dice, somos familiares y nos vamos a reunir y bueno, vamos a compartir todo. No, ellos dos no se conocían y solamente se volvieron como a tener ese contacto en el momento en que viene nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Jesús de Nazaret a bautizarse, ¿no? Y es bautizado y precisamente el Espíritu Santo viene sobre él, así como lo dice el texto, como en forma como de paloma, y es cuando el Señor dice, este es mi hijo amado. Entonces son cosas bien especiales que uno tiene que mirar de que si yo quiero realmente ver las cosas de Dios, ¿sí? Si yo quiero realmente identificar, sobre todo en estos tiempos que han salido tantos falsos profetas, cuando yo quiero identificar a aquel que viene realmente de parte de Dios, yo debo tener una comunicación con Dios. Yo debo tener una relación estrecha con Dios, porque solo a través de ese proceso y tener esa relación estrecha con Dios significa yo alejarme del pecado, o sea, yo querer vivir en santidad, porque es que es tremendo, si uno conoce a Dios, si uno conoce la obra redentora de nuestro Señor y uno sigue viviendo en el pecado y no se esfuerza por salir del pecado, entonces quiere decir que la vida que vive es un engaño. O sea, que en él vive Satanás, no vive Dios. O sea, puede ser que, no sé, o sea, puede ser que hayas tenido un pequeño encuentro con el Señor, pero yo digo, quien realmente tiene un encuentro con Dios, quien realmente conoce a Dios, conoce la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, o que se cuestiona frente a su comportamiento, que de verdad se esfuerza por salir del pecado, que quiere vivir en la santidad. Eso haría una persona que tiene un encuentro con Dios. Cuando uno no tiene un verdadero encuentro con Dios, realmente uno sigue en las mismas. O sea, no hay convicción de pecado y no hay interés de propósito de enmienda, o sea, de cambiar la vida. No, sino que sigue igualito como todos los días igual todos los días vas y te dices, ay, es que me arrepiento, y al otro día o al más tardecito estás haciendo lo mismo. Eso quiere decir que no tienes un encuentro verdadero con Jesús, porque si tú tuvieras ese encuentro verdadero con el Señor, de verdad que tú no buscarías pecar, te alejarías, o sea, buscarías es no ofender, no desagradar, no lastimar a nuestro Señor Jesucristo y sí que menos a nuestro Padre Dios. O sea, aquí este pasaje es tremendo porque nos está cuestionando de nuestra vida y por qué nosotros no identificamos a los que son verdaderamente enviados por Dios. Y mira, Moni, que tener la comunicación con Dios no quiere decir que necesariamente tú no estés en los caminos de Dios, sino que a veces también nos alejamos y por algo muy importante que son las emociones. El encuentro con Dios no es emocional,
no es que yo tengo que experimentar que es floto, ¿sí? O que en mí hay un gozo. Eso puede ser, que nosotros hay ese gozo, pero no necesariamente eso nos refleja que yo tenga esa relación personal con el Señor, sino en especial porque en nosotros hay más que emociones, hay la certeza realmente de que yo estoy en su presencia. Mira, por ejemplo, este caso tan particular. Un profeta, ¿sí? Inclusive un profeta que tenía una comunicación espectacular. Si tú te pones a mirar la vida del profeta Samuel, es impresionante. Y cómo nace, por ejemplo, el profeta Samuel. Sí, el nacimiento del profeta Samuel fue bien interesante, muy interesante, para que mire la historia de Marta, creo que ella, no, Ana, la mamá del profeta. Y ese nacimiento es una historia súper linda. Bueno, como paréntesis, estudiar, que es muy bonita. Pero mira, ¿qué sucede con el profeta Samuel? Él va a ungir al rey David, siente en su corazón, el padre le dice, ve a ungir al rey, porque al nuevo rey, sí, porque el rey que en ese momento estaba, pues no estaba funcionando, porque era desobediente, era una persona que buscaba los oráculos, o sea, buscaba las brujas para que le dijeran cuál era lo que tenía que hacer, mejor dicho, muy temeroso, muchas cosas que tenía. Aparentemente él tenía fuerzas, todo grandote, todo fuerte, todo inmenso, porque el pueblo quería un rey, no quería ya seguir teniendo jueces, sino el rey. Entonces los mismos hombres fueron los que escogieron a ese rey por apariencia, no por lo que había en su corazón. Y Samuel fue a ungir al rey David, y cuando va a ungir al rey David, él se confundió y casi unge al hijo mayor de Jesé, ¿sí? Casi unge como rey. Y en ese momento mi Padre Dios le dice, espérate. ¿Por qué lo vas a bendecir a él? Entonces, porque sentía él en su corazón, o sea, sentía por emoción, ¿sí? Por emoción. Y siendo un profeta, o sea y le dice, espera, porque es que ustedes ven la apariencia y no ven el corazón. Uh-huh. La comunicación con Dios, un signo de que yo estoy en esa comunión con Dios, es porque yo veo el corazón de la otra persona. No veo su apariencia. Porque las apariencias engañan mucho engañan. Si no veo el corazón de la persona, a veces no tanto es el temperamento, la forma de ser, sino el corazón de lo que hay en su interior. Esa es impresionante, porque el ver el corazón es ese don hermoso, sí, precioso, que es de palabras, ¿cómo es o sea, tener ese regalo que el Señor a uno le revela qué es lo que hay en el corazón de la gente. Palabra de conocimiento, que hay en el corazón de la gente. Y ese don, de una u otra forma, también demuestra que yo tengo esa comunicación con Dios. Cuando yo miro el corazón, porque fácilmente el orgullo me hace juzgar a las personas. Fácilmente. Y el orgullo, es pecado. Claro que sí, porque a veces me siento demasiado seguro con mi forma de ser, con mi comportamiento, tan seguro que critico al otro, me siento superior al otro de una otra forma, más que los demás. Sí, me siento muy seguro, más con mi propia forma de ser, y ahí no está, porque fácilmente nos sentimos tan seguros de nosotros mismos. ¿Qué le pasa a lo del profeta Samuel? Siendo profeta, y mira lo que sucede por emociones. Entonces, no nos digamos que tenemos que tener mucha prudencia, inclusive los que enseñamos, ¿no? Como dice Santiago. Hay de los que enseñan, ¿sí? Como en nuestro caso. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque si enseñamos de una u otra forma, también tenemos que estar muy pendientes. Y como dice la palabra, que sea santo, santifíquese más. Santifíquese más. No podemos quedarnos durmiendo en los laureles o comiéndonos las florecitas que nos dan, porque es muy peligroso realmente por nuestra salvación, peligroso por la salvación, que fácilmente podamos desviarnos, así sepamos que estamos en una comunidad, que hacemos una cosa, que hacemos la otra, porque si no hay esa comunión con Dios, esa comunión está en la oración, en el ayuno, el tener esos momentos de intimidad con el Señor. Y me llama mucho la atención lo que el padre Emiliano Tardif, ¿te acuerdas en el libro Jesús está vivo? Que se lo recomiendo que lo lean. El padre Emiliano Tardif dice que mi Jesús no busca que se hable tanto de Él, sino que se hable más con Él. Sí, que se hable más con Él, esa relación personal que es bonito ese pensamiento.
O sea, más que estar hablando de Él, dejémoslo a Él que nos haga sus instrumentos, pero lo que más busca es la comunión con Él, que haya más comunión. Le gusta que se hable más con Él. Entonces, esa es una relación personal, estar más en comunión. Comunión no tanto es que tú estés haciendo un santo rosario, se los digo, yo soy de rosario diario, pero más que estar haciendo un santo rosario, más que haciendo una coronilla, que nosotros lo hacemos los miércoles y los viernes, que algún día les invito a que nos acompañen a las 3 de la mañana, pero más que estar haciendo un santo rosario o una coronilla, o estar haciendo unas oraciones, es estar tú aparte en la relación con Dios, allí en tu lugar secreto, como dice mi Jesús, donde mi Padre todo lo ve. Eso es diferente que la comunidad, ¿sí? Ese lugar secreto es bien importante. Entonces creo que es una enseñanza muy bonita que nos está diciendo el Señor. ¿Cómo lo vamos a conocer a Él? Pues estando en esa relación personal, en el lugar secreto, ¿no crees? Y además de eso, o sea, cómo es importante cuando nosotros, cuando tenemos esa comunión con Dios y esa comunión con nuestro amado Señor Jesús, uno puede reconocer de que Él va primero que nosotros. O sea, Él va delante de nosotros, o sea, Él es quien nos va a guiar en el camino, porque aquí claramente, o sea, cuando dice, yo no lo conocía, pero, o sea, Él existía antes que yo, ¿sí? Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Cuando yo tengo esa conexión con nuestro amado Jesús, en la realidad uno conoce que Él debe ir delante de nosotros. Acordémonos que fue lo que dijo Moisés en el desierto. Dijo, yo no me muevo de aquí hasta que si tú no vas delante de mí. O sea, Moisés tenía claridad de que nuestro amado Dios era quien iba a guiar su camino. Esa es la realidad. Él no movía un pie hasta que él no viera que Dios se movía, o sea, se movía la columna de fuego o se movía la nube. Mientras que no se movía, olvídese que Moisés se movía del sitio donde estaba. Entonces, ¿cómo será de importante, o sea, cómo debe ser de importante que nosotros podamos tener esa relación con Dios y decir, Señor, yo no me muevo de aquí, yo no hago esto si tú no me dices, o sea, primero me dices tú y ahí sí me activo yo. Pero resulta que, ay, Dios mío santo, de la soberbia, del orgullo que nosotros a veces tenemos, no, es que yo tengo que hacer esto, Dios mío, si tú quieres, pero no es espera la respuesta de Dios, sino que primero se actúa y después se busca a Dios. O primero se involucra uno en una relación, primero se involucra uno en un negocio, lo que sea, primero. Y entonces cuando ya estás en un problema importante, entonces ahí sí, ay Dios mío, ayúdame, ¿será que tú me bendices? No, primero debe ir Dios en nuestras vidas. Cuando Dios primero va en nuestras vidas, nosotros vamos con paso seguro, porque Dios sí mira lo que hay delante de nosotros. Esa es la realidad. Dios sí mira quién es esa persona con quien uno se va a relacionar. Dios sí mira si ese negocio sí tiene una prosperidad, o sea, si tiene la posibilidad de salir adelante. Si yo pido a Dios que Él vaya delante de mí, no es para que yo le diga simplemente y yo salga corriendo. No, nosotros no debemos ser como esos niños que quieren salir con el papá o la mamá, se agarran de la mano. Y cuando menos tú esperas, ese niño sale corriendo como quien va hacia, o sea, va tomando la delantera y entonces la mamá o el papá tienen que llamarlo fuerte para que se detenga porque va a pasar la calle sin observar, etc. A veces somos como esos niños tremendos, traviesos que queremos ir delante de Dios y no. Cuando nosotros vamos delante de Dios es cuando caemos en las trampas del enemigo, es cuando surgen los problemas, las enfermedades, las grandes quiebras, bueno, etc. Yo tengo que darme la oportunidad de que Dios vaya delante de mí. O sea que si yo conozco realmente, si yo tengo esa relación real con mi Padre Dios y con mi amado Jesús, yo de verdad voy a reconocer que ellos son los que tienen el conocimiento, ellos saben
¿Cuál es el lugar hacia donde yo me tengo que dirigir? ¿Con qué personas son las que yo me debo relacionar? ¿Hacia dónde voy a enfocar de pronto mis estudios? O sea, tantas cosas. Ellos conocen, porque si ellos van delante de nosotros, definitivamente ellos cuidarán nuestro caminar, porque ellos conocen nuestra debilidad, ellos conocen lo pequeños que somos. No nos creamos grandes, que porque hacemos cosas no quiere decir que nosotros seamos grandes. Si nosotros miramos el planeta desde arriba, nosotros ni nos alcanzamos a ver, somos peor que, o sea, somos como microbios, ¿cierto? Peor que microbios, yo creo, porque no alcanzamos a vernos así, a no ser de que sean muchas lupas para podernos ver. Entonces es muy importante que nos quitemos ese orgullo, esa soberbia de creer que nosotros podemos solos. No, esperemos tener esa relación cada día más estrecha, más cercana con nuestro Padre Dios, con nuestro amado Jesús. Él, que es la palabra viva, nos va a guiar, nos va a enseñar, pero dejémonos guiar. No seamos desobedientes, porque es que a veces nosotros recibimos una palabra, no, así como el cuento, ¿no? Está equivocado Dios, esto no es. Entonces, el asunto es que no, cuando Dios nos dé una palabra, si nosotros tenemos esa conexión con Dios diaria, esa relación, nosotros vamos a entender lo que Dios nos dice. Eso quiere decir, mientras menos contacto tengamos con la palabra de Dios, por eso es que nos causa dificultad, por eso es que no la entendemos, porque casi no tenemos contacto con Dios. Mientras más contacto tengas con esta persona que es nuestro Padre Dios, más vas a entender cómo piensa. Así sucede cuando tú vas a estudiar en una universidad, hay un profesor y entonces, ¡ay no, es que yo no le entiendo nada! Y con el pasar de los días en ese estudio, después tú vas a entender qué es lo que dice ese profesor. Igual pasa con nuestra relación con Dios. Si tú estudias la palabra ahora y no la entiendes, es porque no has tenido casi contacto con Él, no sabes qué está pensando Él. Pero mientras más estés hablando con Él, dele diario con diario, vas a ir entendiendo lo que Dios Padre quiere de nosotros, y así mismo podrás dejar que Él camine delante de ti y tú te vayas detrás de Él. Genial. ¿Sabes por qué? Porque la palabra lo dice, porque Él va a pelear por ti. Entonces Él va delante de ti, y si se presentan obstáculos, Él vendrá a pelear por ti. Entonces, que Él sea esa relación cercana contigo. No, y mira, Moni, también lo interesante del hecho de que si yo tengo esa relación con Dios, sí, entonces, ¿qué tenemos que pedirle al Señor? Perdón, es que ¿qué tenemos que tener? Es que a veces me pierdo un poquito. Pero en otra cámara. Sí, no, pero ya volví. Me perdí, pero volví. Sí. Así es, Rafa. Sí, me pierdo. Cuando no tienes relación con Dios. Pero vuelvo, mira. Cuando te acercas, ¿te encuentras? Claro que sí, mira, interesante. Discúlpeme, es que estamos transmitiendo por una plataforma donde mi esposa colocó un fondo. Entonces, cuando yo me voy hacia atrás, me pierdo en el mundo. Pero cuando tengo relación con Dios, me encuentro con Él. Qué precioso. Espectacular, ¿no? Amén, así es. Y mira lo particular, Moni, que si yo tengo esa relación con Dios, o sea, ¿sabes yo qué te sugiero? Una sugerencia, que cuando vayas allá al lugar secreto, ¿sí? Porque a veces no te conformes solamente con la Eucaristía, mi hermano, porque hay personas de Eucaristía diaria y ¿qué? No. Su comportamiento nada que ver. No ha cambiado. Sí, nada que ver. De Eucaristía diaria, nada que ver. Sí, perdón, me perdí. De Eucaristía diaria, nada que ver, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con el hecho de que tengamos ese vínculo con Dios, intimidad personal, lugar secreto, allí tú y yo, con mi Señor Jesucristo? No te me conformes simplemente con, es que yo hago muchas actividades en la iglesia, es que yo hago una cosa. No, eso es puro activismo. Uh-huh. Puro activismo. La relación personal con Dios implica esos momentos de intimidad con Él. Y allí, cuando haya esa intimidad, dile a mi Jesús, regálame el bautismo en el Espíritu. Lo dice Juan al final de este pasaje bíblico.
Dice, yo bautizo en agua, pero él bautiza en espíritu, porque yo lo vi. ¿Sí te das cuenta la diferencia entre oír y ver? ¿Qué diferencia, no? Yo lo vi y doy testimonio. Doy testimonio. Entonces, por eso hay que pedirle a mi Jesús que nos regale ese bautismo en el Espíritu. Y sabes, díselo allí en tu lugar secreto. Dile, mi Señor, yo quiero tener esa comunión contigo y te pido que me regales el bautismo en el Espíritu. Regálame ese bautismo tuyo. Podemos ir a la renovación, en un encuentro de bautismo en el Espíritu, pero sobre todo pienso que lo más importante es cuando tú tienes esa cercanía de tú a tú con el Señor Jesucristo, ¿sí? Porque fácilmente me puedo alejar creyendo que estoy muy bien, pero no, sino tengo que acercarme para estar viéndolo de tú a tú con nuestro Señor Jesucristo. Espectacular, espectacular. ¿Qué pasa? Sensacional. No, espectacular. ¿Sí te das cuenta? Entonces, por tanto, tengamos muy presente la palabra de hoy, porque si se dan cuenta, todos los días enseña algo. Tú quieres tener dificultades. Mira, a mí me llama, tú tienes dificultades, por ejemplo, pero me llama tanto la atención el testimonio de una hermana que su hija le dijo, mamá, quiero ir esta noche quiero salir de parranda con mis amigos. Y la mamá le dijo, ¿y a dónde vas a ir? No, es que hay un concierto de rock. Y así quedó mirándola, pero ¿tú crees que es conveniente? Dijo, no, yo quiero ir. Yo me sé cuidar sola. ¿Sí? Entonces, el grupo que venía, nada que ver. El concierto que iba a asistir, un concierto muy complicadito, donde por sí, consumo de droga. ¿Sí? Y de por sí era con una música muy fuerte, espiritualmente, ¿no? Entonces ella no le dijo nada, y la hija estaba ya arreglada, lista para irse con sus amigos, y ella va a su lugar secreto y empieza a hacer un santo rosario despacio, sin estarlo haciendo las carreras. Ay, Señor Jesús, yo te pido, papito Dios, que por favor me ayudes, que mi hija no se vaya, Señor, protégemela, cuídamela, Señor. Yo reprendo, no. No es con angustia. No es con angustia. No es por emociones. Y ella fue allí, en su lugar secreto, fue tan particular. Hizo su rosario despacio, no cotorreado, meditado despacio. Cuando terminó su rosario, ella salió y estaba el televisor prendido. Pues se sorprendió, y cuando fue a mirar, su hija estaba recostada ahí en el sillón. Le dijo, ¿qué pasó con tu fiesta? Dijo, ay, mamá, ¿sabe qué? Me dio pereza y preferí quedarme más bien en la casa. Y apenas miró para el cielo y dijo, gracias, mamá. ¡Espectacular! En el lugar secreto, donde todas las batallas se vencen. Mira El Cuarto de Guerra. Allí, esa película, ¿no? Que la hemos visto de una u otra forma, pero yo creo que vale la pena que la vuelvas a ver, porque como que todavía te sigues atormentando con cosas que no valen la pena. Sí, y hay de los que realmente predicamos la palabra. Qué cuidado debemos tener, porque fácilmente nos fijamos en la apariencia y no en el corazón. Bendito sea Dios. Que tengas un día espectacular. amén. Chao. Estamos en complemento. Me voy y vuelvo. Dios Chao. los bendiga.